Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes el Dr. Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal. Ya saben, invitándoles a ustedes a votar nulo en las próximas elecciones, a prepararse para el fin del gobierno de Lenín Moreno, que está muy próximo, porque el Partido Social Cristiano y el Creo ya lo tienen todo listo para la destitución del presidente y ellos asumir el poder. Y las elecciones para recoger votos y firmas para una asamblea constituyente. Bien, hoy analizaremos cómo fue la lucha de Rafael Correa por defender a la naturaleza, al ambiente, a los animales y plantas del Ecuador y del mundo. La lucha de Rafael Correa, desde el comienzo de su gobierno, enfrentó el gran problema de los que se llamaban ecologistas infantiles, como él los denominaba. Eran un grupo que defendía la biodiversidad de Ecuador, en este caso cuando empezó su gobierno, a los tiburones, que eran sacados por los pescadores y les cortaban las aletas para venderles a los barcos chinos, que realmente es una plaga. Es un gran problema. Los barcos chinos están destruyendo la naturaleza porque la industria pesquera china es una industria sin ética, sin respeto por el ambiente. Y no solamente que roba esto, también acaban con las mantarrayas que son exportadas a Perú, acaban con las anguilas, acaban con los pepinos de mar, todo esto de manera ilegal. Bien, pero luego de esto, Rafael Correa se enfrenta a un problema de la deforestación en Ecuador. Ecuador es un país que deforestaba el equivalente a 90 canchas de fútbol por cada día. Y esto estaba acabando con lo más valioso de la selva ecuatoriana. Porque por último, si se deforestan los bosques de eucalipto, los bosques de teca, no es un problema. Fueron cultivados y ahora se cosechan. Pero se trataba de deforestar una selva virgen, donde habían otros tipos de animales, otros tipos de plantas que durante siglos desarrollaron una convivencia. Esto alteraba el equilibrio ecológico. Actualmente, el Ecuador ya no tiene 9 meses de lluvia en la sierra por 3 de verano, y en la costa, en la Amazonía ya no tiene las 2 estaciones que son invierno y diluvio, y en la costa ya no tiene igualmente los 9 meses de lluvia en la parte norte, los 6 meses de lluvia en la parte sur, sino que tiene en toda la costa 6 meses. Esto alteró todo el fenómeno de la fertilidad, el fenómeno de la riqueza ambiental. Y para enfrentar este problema de la deforestación, que era patrocinada especialmente por compañías de Pichincha, de Quito, que son Codesa, Tadesa, Robalino, las 3 más importantes, ellas saquearon este país. Eran de los niños ricos de Quito, del high class. Peña Durini, a la cabeza de todos. Bien, para responder ante esta deforestación se creó uno que se llamaba el Plan Bosque. La gente protegía sus bosques y recibía un subsidio del Estado por cuidar el bosque. No era mucho, pero era importante. Y cuando eran volúmenes grandes era significativo. Y para nacionalidades indígenas como por ejemplo los chachis en la reserva Mache Chindul, que tienen 19.000 hectáreas, recibir esa contribución sí era valioso. A este Plan Bosque, considerado exitoso y ejemplar para toda América Latina, le siguió también todo lo que fue la lucha contra Chevron. Chevron fue una empresa que compró las acciones de Texaco, y Texaco estuvo en el Ecuador desde 1974 hasta 1990. Y en ese momento vende sus acciones a Chevron, pero había producido un daño ecológico atroz
el mayor derrame petrolero de la historia de la humanidad y todavía más en las selvas del Amazonas. Superior muchas veces al derrame del Exxon Valdez en Alaska o el de la British Company en el Golfo de México. Este enorme derrame petrolero fue combatido por Rafael Correa, que se solidarizó con los indígenas Cofanes, Sionas y Secoyas, que demandaron ante la Corte de los Estados Unidos a esta compañía y ganaron el juicio, pero Texaco Chevron apeló y trasladó ese juicio a Ecuador, pensando corromper a todos los jueces que habían en el Ecuador, porque Ecuador tenía el antecedente de tener la justicia más corrupta del mundo, y esa justicia se caracterizaba porque era comprable. Entonces se podía comprar jueces, pero le salió mal la jugada, perdieron en Ecuador. Entonces comenzaron a aplicar a instancias internacionales e inclusive volvieron a los Estados Unidos para sancionar a los jueces que habían dictado la sentencia en contra. Y consiguieron. Cuando se va Rafael Correa, la empresa todavía tiene el descaro de atacar más y sobornando y valiéndose de un acuerdo que se firmó cuando no existía Rafael Correa, que era un acuerdo de protección mutua de inversiones que favorecía en todos los Estados Unidos y que le permitía poner, en caso de discrepancias, jueces y abogados a favor de ella en cortes especiales denominadas las Cortes de Deliberación de los Acuerdos de Protección Mutua de Inversiones. Se disculpó hasta inclusive a Correa de haberse puesto bravo con la Chevron, de haber llamado a los actores de cine del mundo, a famosos artistas de Hollywood y todo, que se solidarizaban con esto, y de haber desacreditado, y Chevron le metió juicio a Ecuador por manchar su nombre, hasta que llega a un acuerdo con Lenín Moreno, en el que ya no pagan nada a los indígenas, le debían 9.000 millones, y bueno, y no nos tocamos, dejemos ahí las cosas en paz, yo me voy, y chévere. La lucha ecológica también se produce cuando surge el problema del Yasuní, la más grande reserva biológica del Ecuador, localizada en la Amazonía, justamente donde está un río que se llama el Yasuní. Esta zona es habitada por grupos étnicos, los Shuar, los Achuar, los Ahuaroni, los Taromenani, que son especialmente esos últimos grupos no contactados. Y también los quichuas. ¿Cuál es el problema que surge? Se decide la protección, pero Rafael Correa lanza un nuevo concepto al mundo que revoluciona todo el concepto de las relaciones internacionales al proponer que los países desarrollados, que son más contaminantes, paguen por el uso de estos bienes que son el aire, el agua, el oxígeno, que ellos consumen, de la misma forma que nosotros pagamos por los bienes que ellos producen, que son todos los que tienen propiedad intelectual. Para esto, propone no explotar el Yasuní, de tal manera que el petróleo que hay ahí no se transforme en emanaciones de gas carbónico y este gas carbónico contamine la atmósfera. Pero a cambio de que ese petróleo quede bajo suelo,
los países desarrollados que contaminan más deben pagarle al Ecuador. Los países desarrollados, a la cabeza Alemania, que ahora es uno de los que está ayudándole a Lenín Moreno, consideró que esto era una extorsión. Y lo mismo lo hicieron los demás países de Europa y Estados Unidos. Y al considerarlo y tacharlo de una extorsión, echaron abajo todo el proyecto. Y Rafael Correa se vio obligado a explotar el Yasuní, para lo cual hizo una consulta popular y se señaló una área mínima del Yasuní que sería deforestada, y se haría un sistema de explotación mediante perforación horizontal para no dañar la superficie boscosa del área protegida. Al otro lado de la frontera, Perú le valía un coño, y Occidental, la compañía petrolera más poderosa, que después le demandó a Ecuador por 1.200 millones en pleno momento del terremoto y le obligó a pagar, porque si salió del Ecuador fue sacada porque no le encontró excusas para enjuiciar a sí mismo mediante estos acuerdos de protección recíproca de inversiones. Y al otro lado, en el Perú, sacaba mediante perforación horizontal el petróleo de Ecuador. Esta es la lucha ecológica, pero finalmente la mayor lucha ecológica fue la lucha porque el área protegida de Galápagos fuera declarada santuario, una buena parte de ella. Entonces esta parte del santuario, donde están la mayor cantidad de tiburones del mundo, y que fue después reportada por National Geographic en la serie Mares Prístinas, se convirtió en la mayor reserva ecológica del Ecuador. El área protegida de Galápagos, y en sí las áreas protegidas de Galápagos, suman más de 40.000 kilómetros cuadrados. Y esta área protegida fue una área en la que Rafael Correa se esmeró y hizo todo lo posible por proteger. Pero se le lanzó encima de él la acusación de que permitía a las empresas chinas la explotación a cielo abierto de minas de cobre. Y los indígenas se oponían a la explotación del oro, a pesar de que el oro ellos lo explotaban de manera ilegal, contaminando los ríos en la zona de Zaruma, usando, ustedes saben, el mercurio para lavar el oro, y haciendo explotación artesanal del oro. Cuando llegan las compañías canadienses a hacer explotación, ya no a cielo abierto, ya no en ríos, sino en minas subterráneas, se oponen los indígenas y se salta un conflicto. Y en cambio, con la protección, la empresa de cobre, se hace un sistema mediante el cual se demuestra que es posible la explotación de cobre a cielo abierto, y hay una condición tanto para la explotación petrolera en la Amazonía como para la protección minera de la Amazonía, y es que la mayor parte de los beneficios que produzcan estas inversiones internacionales tienen que reportárselas a las comunidades de la zona. Bien, esta fue la gran revolución, pero se sumó una cosa muy importante. Primero, el plantear ante las Naciones Unidas la necesidad de que los países desarrollados paguen por el uso de bienes ambientales, como nosotros pagamos por el uso de propiedad intelectual y de bienes de consumo de ellos. Y se solidarizó con el Papa, fue uno de los que llevó el discurso y demostró la necesidad de que se firmara el Acuerdo de París, que ahora Donald Trump lo ha cogido, lo ha ninguneado y lo ha roto y ha hecho lo que le da la gana, que era la clave fundamental para emprender la lucha contra el calentamiento global. La lucha de Correa, la lucha ecológica de Correa, fue vital y muy importante. Lo que nos espera en la próxima Asamblea Constituyente es exigir y ver la posibilidad de que la mitad del territorio nacional sea área protegida, y sea área protegida por los militares. Y esa área protegida se desarrolla en ella el turismo inteligente, el turismo científico,
Muchas gracias.